jueces del acordeón están haciendo su trabajo y tienen el respaldo del poder político. Sí. Y una jueza del acordeón no se va a enfrentar nunca a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí es donde nosotros tenemos muy claro que esto se trata básicamente de una persecución política. Ernesto Rufo es un preso político. La integridad y la vida de Ernesto Rufo, la salud de Ernesto Rufo están hoy en manos de la presidenta de la República. Han sido capaces, y de esto hay evidencia y pruebas, de inventar cosas tan graves a los opositores. ¿Qué es la tragedia nacional que tenemos hoy? No tenemos una fiscalía a las órdenes del poder y un poder judicial a las órdenes del poder ejecutivo. Pues ahí está, regresamos a esta segunda mitad, y aunque usted no lo vea, y me da muchísimo gusto saludar, se integra a esta mesa y por primera vez en este espacio, aunque usted no lo vea, mi querido Arturo Ávila. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Bien, con el gusto de saludarlos, con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar a la gente que nos ve y que nos escucha, por supuesto. Seguimos con Jorge Naredo en esta mesa, pero el tema es distinto, como usted lo vio. El tema es Ernesto N. y es, por supuesto, la defensa de los medios, la defensa legal que tiene. ¿Por dónde quieres empezar, Arturo? Porque ambas son terribles, ¿no? La defensa de los medios de comunicación ha sido muy fuerte. Y por otro lado también la defensa legal de Fernando Gómez Montt, que literalmente ha estado defendiendo criminales y presuntos criminales desde los 90s. Fue abogado de Salinas de Gortari, de Raúl Salinas, del escándalo del Pemex Gate, de la partida secreta. Es decir, quienes son los que defienden son estas fichitas, y ahora lo hace con Ernesto Rufo. ¿Cómo estás viendo tú el manejo de los medios de comunicación ante este tema? A ver, primero, lo importante es decir, se les cae la narrativa de comunicación. Y me parece que eso es algo muy importante, porque lo que ha tratado de hacer la derecha, el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano, es decir, ellos son como nosotros, ¿no? Sucedió en el caso, por ejemplo, de esta idea de tratar de convertirnos en un narcogobierno, ¿no? Y cuando el único narcogobierno han sido ellos. Y la construyeron desde finales del sexenio pasado. La tuvieron como herramienta de comunicación en plataformas digitales, especialmente en X, con narcopresidentas, si te acuerdas, era algo que estaban promoviendo y que trendeaban, ¿no? Que tenían hasta arriba del trending topic ellos, ¿no? Y han tratado permanentemente, es una estrategia muy clara, ¿no? De continuamente señalarnos, ¿no? Narcotraficantes, narcovocero, narcogobierno, narcotal. Esa es la instrucción que les han dado en el cuarto de guerra, en donde participan varios personajes de la derecha internacional, de la derecha mexicana, el propio Salinas Pliego, Javier Negré, de la derecha Diario, y la ultraderecha norteamericana, y hay que decirlo con todas las palabras. O sea, la ultraderecha norteamericana que tiene gente dentro de espacios muy importantes, ¿no? Entonces, por eso no es casualidad de pronto ver a una senadora del PAN como Lili Telles en Fox News, con una conductora como Rachel Campos Duffy, que está casada ni más ni menos que con el secretario de Transporte del gobierno del presidente Trump, ¿no? O sea, no es casualidad, es decir, hay un ecosistema organizado. Entonces debe ser muy duro, imagínate tú para ellas y para ellos, que de pronto en una de las narrativas que habían tratado de construir permanentemente, que era la del huachicol fiscal, para la gente que nos escuche, que nos ve, es evasión, contrabando, ¿no? De combustible, es decir, a partir de la reforma que aprobó el PRI y el PAN, ¿no? Donde se permite el ingreso de combustible a nuestro país importado, pues lo que se tiene que pagar es un IEPS y un DTA, que es un derecho de transporte. Y lo que hacen es, pues no lo declaran o lo declaran como otro producto, o bien, ¿no? Llegan los ferrotanques, pasan los ferrotanques la aduana, dicen que van vacíos y realmente van llenos de combustible. Estas son, digamos, las modalidades del famoso huachicol fiscal, ¿no? O contrabando de combustible. O sorpresa, cuando de pronto se hace público una investigación de hace más de un año en donde Ernesto Rufo es el socio mayoritario de la empresa que hizo contrabando estimado en 4.600 millones de pesos. A ver, 4.600 millones de pesos representa casi 2 millones de becas Rita Cetina para niñas y para niños, para que lo tengamos muy claro. 4.600 millones de pesos representa aproximadamente el total de lo que está en querellas, de lo que se estima y de lo que ha informado el gobierno de México que hay de contrabando de combustible, la tercera parte, y eso es lo que hoy conocemos, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Nos damos cuenta que son los reyes del huachicol fiscal, y una figura como Rufo, que fue el primer gobernador del PAN, no solamente eso, un gobernador súper ligado a Carlos Salinas de Gortari, un gobernador muy señalado, no solamente por, digamos, la comentocracia, sino por una que les encanta a los de la derecha, por Anabel Hernández, ¿no? Que decía que estaba vinculado al cártel de los Arellano Félix, ¿no? Sí, por el propio Calderón. El propio Dos Felipe grandes Calderón, héroes ahora de la derecha. ¿no? Resulta que tiene un X fijado que no ha borrado todavía, no sale a defenderlo, pero después hay un X donde dice, si alguien le entregó a los Arellano Félix el territorio de Baja California, fueron los Rufo, ¿no? Entonces,
Un personaje con un pasado oscuro, es más, en su gobierno sucede el homicidio de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Entonces, hay una serie de señalamientos muy importantes. Esto sale de pronto Fernando Gómez Montt, otro más de los del equipo de Felipe Calderón, en su defensa, ¿no? Y los medios de comunicación en nado sincronizado. ¿Qué es lo primero que dicen? Yo estaba escuchando la primera entrevista que dio Azucena Oresti cuando sucedió la aprehensión de este personaje, con Jorge Romero, por cierto. Jorge Romero dice, es que Azucena es dueño del 1%, por cierto, muy mal informado y muy mentiroso, falso, socio mayoritario, dueño del 30%. Las demás acciones están dispersas en varios personajes, otro es un español también que tiene una parte importante de las acciones. Segunda mentira, ¿no? Dice, es una cortina de humo por las llamadas telefónicas de Marina del Pilar. Falso. Hay una investigación que tiene mucho tiempo, que está incluso vinculada. ¿Ustedes se acuerdan del tema de los ferrotanques de Coahuila? O sea, de estos que abandonaron, pues eran de la empresa de Rufo. Desde entonces hubo investigaciones previas a ese suceso en donde le quitan el permiso de importación a la empresa que importaba los ferrotanques de Rufo, y este permiso de importación se obtiene de regreso con el pasado Poder Judicial a través de un amparo. Bueno, no solamente eso. Hay una investigación del periódico El País en donde mate el argumento que ha tratado de utilizar Fernando Gómez Montt, que es sencillo, la empresa importadora de la que dice Fernando es que no estamos vinculados, tiene al mismo comisario en la estructura corporativa de la empresa que ni más ni menos que al apoderado o administrador único de la sociedad de Ernesto Rufo. Es decir, están metidos hasta adentro, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, pues sale la comentocracia, salen los medios tradicionales, sale todo este ecosistema, ¿no? Que está claramente en contra de nuestro movimiento, a tratar de defender una narrativa que verdaderamente los deja muy mal. Porque ahora sabemos que no solamente son el partido del narco, que no solamente son el partido de la corrupción, hoy sabemos que son los reyes del huachicol fiscal. Pues ya son varios cárteles ahí, ¿no? El cártel inmobiliario, el cártel de las drogas y ahora el huachicol, que además es delincuencia organizada, ¿no? Porque se dice huachicol fiscal, pero es delincuencia organizada. Como bien lo decía Arturo, es un muy mal momento para la derecha y para la oposición. Porque ellos estuvieron, y lo veía además en debates en donde estabas tú, Arturo, en donde abiertamente decían, pero si ustedes son los guachicoleros fiscales, y estaban duro y dale, y sale uno de los que yo llamo el primogénito del PRIAN, porque efectivamente él es el primero que pacta con Salinas para ser el gobernador en el 89. Y ahí le hacen una transferencia de poder político, de poder fáctico y de poder criminal, a decir por el Chapo, a decir por Anabel Hernández y a decir por el propio Felipe Calderón. Pero otra cosa que me parece importante es de dónde viene toda esta cuestión de contrabando, de una reforma energética, claro, de un pacto político entre el PRI y entre el PAN, en donde también participó el PRD, bueno, el extinto PRD. Eso es lo que les dio el marco legal para que pudieran ellos hacer esto. Es decir, han evolucionado la criminalidad estos opositores, y desde el 2023, cuando el presidente López Obrador va detectando esto, echa para atrás las normas que le dan este marco jurídico o legal, y ¿qué es lo que hacen? Se amparan con el Poder Judicial que tanto defendían. Por lo tanto, además de que se les cae todo esto de que Morena eran los huachicoleros, también se les cae esta cuestión de que decían que no, que el Poder Judicial era muy bueno, era ahora sí que prácticamente pulcro. Y López Obrador se lo señaló muy bien, les dijo, el Poder Judicial protege a los criminales de cuello blanco y a los criminales del crimen organizado. Hoy más que nunca, y a los huachicoleros también fiscales, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Sí, por supuesto. Ellos tenían espacios de poder muy claros. Ellos, a pesar de que habían perdido la elección presidencial desde el 2018, pues mantenían esos espacios que eran fundamentales para continuar haciendo sus actos de corrupción. Tenían parte del Poder Judicial. Acuérdate cómo Ricardo Salinas Pliego pues tenía, y todavía tienen muchos espacios de poder, ¿no? Pero aquí creo que me parece el punto fundamental es que es un golpe muy duro para la oposición, porque la oposición, el PRI y el PAN y todos los que están ahí, la ultraderecha, se han gastado miles y miles y miles de recursos en establecer la relación, la supuesta relación entre Morena y el crimen organizado. Y esto es un caso claro, con pruebas, no como estas informaciones que ellos dan, estos rumores, estas fuentes, ¿no? Anabel Hernández, mis fuentes me dicen que tal cosa, ¿no? Y todos son sus fuentes. Simón Levy, que ahora sí ya... O Simón Levy. No voy a mentir, ahora sí es verdad. Aquí hay documentos. Aquí hay una investigación de un año donde porque no solamente es un gobernador, no es un exgobernador panista, es un gobernador que representa, por un lado, al primer gobierno estatal del PAN, es decir, es un golpe durísimo para el primer opositor. El primer gobierno opositor del PAN que ganó una gobernatura, el primer personaje, pero además la unión entre el PRI y el PAN. O sea, entonces simbólicamente esto es muy fuerte para la oposición, pero los medios de comunicación en un
en una estrategia de defensa, pues han salido a defender patéticamente el caso. Metemos las manos al fuego. Eso dijo Fox, ¿no? Vicente Fox, No salen sabía todos qué mal le los... dijo la presidenta. Sí, además se burlan. Pero los medios también, o sea, clarísimo. Es que con este nuevo Poder Judicial esto es lo que tenemos, es el autoritarismo, es lo dictatorial de la administración de Claudia Sheinbaum, dicen y repiten, pero el golpe es muy claro y eso hay que dejarlo. La única cuestión certera que tenemos es que un exgobernador, el primer gobernador del PAN en México, está hoy involucrado de una forma muy clara en delincuencia organizada y huachicón fiscal. Y quienes lo están defendiendo claramente es el PRI y el PAN. Y el recién salido del horno Somos MX. Que habría que ver si parte de esos recursos, de ese huachicón fiscal, no fue para el financiamiento de Somos México, porque Eso Acosta tendría que Naranjo está enojado, ¿no? Está furioso, ¿verdad? Está furioso. Es furioso porque está detenido o porque ese financiamiento ya no le está llegando. Quieren un manto, como ya no tienen al Poder Judicial que les permitía todas estas cuestiones, todos estos delitos de contrabando, porque los ampararon para seguir contrabandeando combustible, ahora se convirtieron los medios, Arturo, en una especie de justo de esto, como un manto de impunidad. Resulta que ningún opositor hoy puede ser señalado, aunque tengas una investigación en donde tengas incluso cómo es todo el mapa en cuestión de empresas que crearon, cómo empezaron a mandarse o a transferirse recursos de una cuenta a otra cuenta. Eso no vale. Si es un opositor, inmediatamente es persecución política. Es un manto de impunidad que quiere narrativamente y mediáticamente hacer estos actores en la televisión, en la radio y en los periódicos. ¿Cómo ves esto? Es terrible. Sí, a ver, sin duda. Y es otra lucha que me parece que hay que dar muy importante, porque lamentablemente durante mucho tiempo la complicidad de muchos medios de comunicación con los gobiernos panistas y priistas fue brutal. O sea, si tú volteas a ver la contratación pública que se hacía, era verdaderamente inexplicable la cantidad de recursos públicos que se iban, y eso acabó desde que llegó Andrés Manuel López Obrador. Pero no solamente eso, terminó también la instalación de las narrativas, o terminó también la instalación de las agendas, porque la mañanera ha sido un ejercicio de comunicación abierto, transparente, que lo que tiene es un derecho de réplica, inmediato, ciudadano, directo. A ver, ningún presidente, no solamente de México, de América, ¿no? O ninguna presidenta, no solamente de México y de América, ha tenido ruedas de prensa todos los días como los tiene hoy el gobierno de México, en un ejercicio de absoluta transparencia. Y como puede preguntar el medio tradicional, lo que quiera, puede preguntar el periodista independiente también. Por eso yo creo que es bien importante el momento histórico que estamos viviendo, porque lo que estamos viendo es que estas complicidades que quieren que vuelvan los privilegios de antes, o sea, eso le apuestan. Lo que pasa es que se les acabó el negocio, ¿no? Entonces las complicidades de antes, los privilegios de antes, pues evidentemente piensan que la mejor forma de regresar al pasado es acompañando estas narrativas de comunicación que son falsas o que tienen mentiras a medias o que señalan sin tener ninguna prueba, ¿no? Es decir, llegan al linchamiento de varias y varios personajes. Yo estaba hace poco en la permanente del Congreso y una periodista muy molesta de un medio tradicional me cuestionaba, hasta lo publiqué, ¿no? Me decía, oye Arturo, ¿no? Pero pues, ¿cuál es la diferencia de atrapar a un delincuente? Le digo, ninguna. Me decía, pero si ustedes son gobierno, le digo, pues con más razón. Nosotros, incluso en el caso lamentable de los vicealmirantes de la Marina que estuvieron involucrados, hoy están detenidos. Pero parece que si es un panista, entonces es cortina de humo. Entonces es una persecución política, ¿no? Cuando, a ver, estamos hablando, fíjate qué dato te voy a dar. A ver. 80 cuentas puente, transferencias por más de $1,000 millones de este personaje. O sea, no ha lugar. O sea, entiendo el tema de la presunción de inocencia y tendrá debido proceso. Hoy está detenido con prisión preventiva con un proceso. Pero perdónenme, las pruebas, en este caso que se están exhibiendo, la vinculación con los ferrotanques, las transferencias que se tienen, los permisos de importación, no ha lugar para que los señalamientos sean muy fuertes para la integración de una carpeta de investigación. Entonces, no hace sentido. ¿Qué? ¿Tendríamos que esperar porque era Rufo? ¿Tendríamos que decir, ay, no vamos a tratar de generar una carpeta de investigación porque son del PAN? Pues no. Y ese es el manto del que ahora quieren recubrirse estos personajes, ¿no? Sí. Quiero aprovechar que estás aquí y que no te vayas sin hacerte una pregunta. Esto quiere decir que todavía hay estructuras económicas que sigue utilizando los opositores. ¿Y tú crees que este es el principio de un desmantelamiento de estas estructuras económicas? Que bueno, estamos hablando ya del segundo sexenio de la Cuarta Transformación, pero que seguían operando estas estructuras. Sí, sin duda. Tú mismo lo acabas de decir. Porque incluso ahora resulta que hasta la juez que detuvo a este personaje, pues es así me decían, una juez del acordeón, como si entonces la lógica del nuevo Poder Judicial justificaría la detención de este personaje. Oye, pues qué bueno que hoy sí tenemos gentes que están dispuestas, electas por el pueblo, a detener a estos personajes a pesar de los intereses económicos que representan. Mismo caso de Salinas Pliego, ¿cuánto tiempo llevaba litigando
este personaje sin pagar la mitad de su riqueza, porque después nos dimos cuenta que la mitad de su riqueza pues no era de él, era de las y los mexicanos, ¿no? Y que la tenían bolsada, ¿no? Sí. Y la verdad es que, en mi opinión, ese dinero, pues evidentemente, cuando tú lo calculas con tasas de interés y con el costo del capital en el tiempo, pues era más de lo que quizás le cobramos a este personaje. Pero entonces te das cuenta que efectivamente hoy estas estructuras económicas, estas estructuras de poder se van desmantelando. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó de una forma muy sencilla cómo atacar el problema de nuestro país. Y de veras era bien sencillo, ¿no? En su libro Economía Moral lo deja con toda claridad, ¿no? El principal problema de nuestro país es la corrupción. Y se burlaban los medios de él y los opositores, ¿te acuerdas? Claro, y este principal problema planteado en esta lógica era, oigan, cuando el poder político le responda al poder económico, pues claramente, ¿no? Va a favorecerlo siempre. No se va a voltear a ver al pueblo de México. En la medida en la que no exista una separación clara del poder político y del poder económico, este país no va a avanzar. Y entonces nos dimos cuenta, cuando concluyó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente la cantidad de ahorros que se generaron, ¿no? Los programas sociales que en el pasado se los hubieran robado o se los robaban. Y es que ¿no? se los robaban, ¿no? ¿A dónde iban esos las obras de infraestructura, ¿no? Y prometían bardas, digo, refinerías que acababan en bardas, ¿no? Y les molesta que hayamos acabado un aeropuerto, y les molesta la refinería Dos Bocas, que les cayó la boca porque decían, oh, no, el tema del petróleo es del pasado. Bueno, calla, ¿dónde boca? O sea, los precios de combustible se mantuvieron a pesar de la guerra en nuestro país porque teníamos Deer Park y la de Dos Bocas, ¿no? Claro. Y cuando voltean a ver caminos artesanales, y cuando ven el aeropuerto de Tulum, y cuando ven todas las obras de infraestructura, les molestan, porque ni siquiera el tren Insurgentes lo pudieron terminar ellos, lo terminamos nosotras y nosotros por el escándalo de corrupción que habían llevado a cabo. Sí, entonces, llegó el de Andrés y luego el de no les gusta nuestra forma de gobernar. ¿Por qué? Porque priorizan a unos cuantos, porque efectivamente había un enorme beneficio de los recursos económicos. Cuando entró Carlos Salinas de Gortari a gobernar, había un multimillonario mexicano en las listas de Forbes. Cuando salió él, había más de 50. Salinas Pliego se vuelve dueño de Imevisión, después TV Azteca, por un préstamo del hermano del expresidente de $20 millones. O sea, ¿pero en qué México vivíamos? ¿No? O sea, ponte a pensar un planteamiento como estos hoy. Es increíble, ¿no? Bueno, pues estos personajes del pasado son los que quisieran que regresáramos al pasado. Sí.